Estamos con Carlomagno Salcedo, analista político, está con nosotros en el estudio, le agradecemos profundamente que haya venido hasta acá y vamos a conversar con él sobre las medidas políticas que se están tomando en aras, suponemos, de calmar esta situación, si son efectivas o si lo que se está haciendo es azuzar más la pradera aún. Carlomagno, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buen día, Patricia, gracias por la invitación. Complicada situación en la que nos toca, ¿no? Creo que hacía tiempo no veíamos una convulsión social en la que los dos actores... aunque haya gente que los quiera tildar así, son actores sociales, no son actores delincuenciales. No estamos luchando contra una mafia, no estamos luchando contra un dictador. Es un gobierno débil, pero que ha accedido al gobierno por la vía democrática. El señor Castillo finalmente hizo un golpe y le tocaba a la señora Boluarte asumir ese espacio. Y por otro lado, tenemos un grupo de gente indignada en la que puede haber infiltración delincuencial, pero no pues un grupo terrorista como cuando se peleaba contra Sendero o el MRTA, ¿no? Son dos actores de la sociedad enfrentados de una manera demencial, ¿no? Sí, en efecto, son como dos Perús, ¿no? Dos Perús que históricamente han estado divididos, no han terminado de integrarse y que en una situación política complicada, digamos, se ha abierto como una caja de Pandora y el gran problema es que podríamos estar al borde de una guerra civil. Sí, si es que la situación no se controla y si sigue predominando el discurso matar o morir, que es un discurso que, por cierto, incluso se ha escuchado varias voces en el Parlamento o en sectores del gobierno. Y ¿no? También de la protesta. Y también de la protesta, ¿no? Es el mismo discurso irracional, ¿no? Entonces, eso hay que parar. Entonces, para empezar, yo creo que sí hay una gran responsabilidad del propio gobierno que ha decidido enfrentar la protesta social con una estrategia que no ponga por delante el derecho a la vida. La vida humana. ¿No? Existen muchísimos casos que incluso se han documentado en recientes días de situaciones de convulsión social en otras partes del mundo, donde el Estado, haciendo uso de sus fuerzas del orden, lo que tienen que hacer es detener, ¿no? O sea... De la fuerza que la legalidad te permite, porque no es que la ley te dice que vayas a poner el pecho tampoco, ¿no? Exactamente, pero un saldo de casi 50 muertos claramente nos indica que es una estrategia que no está respetando los derechos humanos. Y ahí hay una primera cuestión, es decir, si el gobierno no cambia de estrategia por una que enfrente la protesta social sin matar la vida humana, que no ponga por derecho, este gobierno también va a colapsar, va a ser insostenible. Tal cual. Entonces, y esto es una responsabilidad que tiene que asumir la presidenta. Y el otro elemento que obviamente no se puede soslayar es que hay una demanda que es unánime ya, que es el adelanto de elecciones. Que la señora Boluarte ¿no? Nosotros, yo como parte de Propuesta País, junto con gente como Pepe Eliche, Arturo Granados y otras personas, hace un mes, un poco más de un mes, presentamos una propuesta de adelanto de elecciones para el 2023 con un cronograma electoral viable. De acuerdo. En ese momento, lamentablemente, lo que se decidió fue patearlo para el 2024 bajo argumentos de que se necesitaba tiempo para hacer unas reformas, etc. Pero en este momento la situación política, social es insostenible. Y nosotros insistimos en la necesidad de que se haga un adelanto para el 2023 y de hecho el propio Jurado Nacional de Elecciones ya ha podido elaborar un cronograma que en efecto se podrían hacer las elecciones en octubre. Nosotros precisamente señalábamos, utilizando más o menos como símil el cronograma electoral que sirve para las elecciones regionales y municipales, que es una elección que se convoca más o menos en enero, que se realiza en octubre una primera vuelta y en noviembre o diciembre la segunda vuelta, y que logra el resultado de tener autoridades elegidas en todo el país y que es un proceso más complicado aún que una elección de presidente o del Parlamento. Eso, finalmente, yo creo que ahora no basta con dejar esto en la pelota del Congreso. Yo creo que un cambio de actitud, un gesto importante del gobierno sería que el gobierno presente una iniciativa legislativa. O sea, una cosa es que un proyecto de ley te lo presente un ciudadano cualquiera o incluso un congresista. Pero si el gobierno, si la Presidenta de la República, si el Consejo de Ministros presentan un proyecto de reforma constitucional con carácter de urgente, obviamente es una presión política para el Parlamento. No se puede hacer cuestión de confianza sobre eso, ¿no? No se puede hacer formalmente, porque de hecho por reformas constitucionales ya no se puede hacer cuestión de confianza. Pero la presidenta le podría decirle al Parlamento, señores, esta es nuestra última oportunidad, tenemos que irnos todos, yo y ustedes, tenemos que irnos y no podemos esperar al 2024. Yo les presento un proyecto de ley de adelanto de elecciones al 2023 en que nos vamos todos, el 30 de diciembre, el 31 de diciembre asumen las nuevas autoridades
que esa es la demanda principal, y si ustedes no están dispuestos a aceptar esa propuesta, pues no me va a quedar otra, o sea, ya mi rol ya no tiene sentido y mejor, ¿no?, renuncio y les entrego el poder. Esa no es una cuestión de confianza, pero en términos políticos es ponerle un ultimátum al Parlamento, porque finalmente es el Parlamento el que tiene que aprobar, pero tampoco el Poder Ejecutivo se puede eximir y decir, bueno, yo ya mandé mi proyecto, sí, lo mandaste en un contexto diferente. No, y además hay un discurso contradictorio. Yo creo que hay que poner en evidencia que el Estado ha empezado a caminar en muchos aspectos en que no caminaba, ¿no es cierto? Así es. Porque hay que decirlo también, no todo en el gobierno de la señora Boluarte es la protesta. Hay ministerios que se han activado, la gente empieza a sentir que ciertas cosas empiezan a funcionar y eso también se tiene que visibilizar. Pero no puedes tener un discurso de gestión como si te fuera a quedar hasta el 2026. Yo escuchaba al premier Otárola en el Congreso la vez pasada y decía, bájale, ¿no? O sea, está muy bien que pienses hacer todo eso, pero vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Era el mensaje contrario a nos vamos a ir, que tendría que haber sido el mensaje prioritario. Estamos trabajando para adelantar las elecciones y hacer una transición democrática, ¿no? En efecto, y yo creo que, bueno, y eso ya lo han dicho varios y lo dijimos también en su momento, el gran error de este gobierno es haber empezado señalando que se quedaban hasta el 2026. Desde ese momento, todo lo que ha ocurrido ha sido desenlace de esa situación, es decir, se ha generado la percepción en la ciudadanía, en millones de electores que en su momento votaron por Castillo y que se sienten indignados, no porque crean que fue un buen gobierno, sino por un tema de identidad. Era el presidente campesino, por más que yo creo que él se disfrazó, ¿no? O sea, además, al haber desconocido su mandato de entrada y haber tenido este discurso, que hay que decirlo, desde el comienzo nosotros lo señalábamos, tan racista, tan despreciativo, la gente perdió de vista que había razones de sobra para que Castillo se fuera, empezando por los casos de corrupción. Pero cuando tú sientes que en la figura del otro están atacándote a ti, se perdió toda racionalidad, ¿no? Claro, y finalmente esto es consecuencia, y no, o sea, en efecto, el presidente Castillo fue un pésimo, un presidente que dio un golpe de Estado, un quiebre del orden constitucional, pero por el otro lado el Parlamento también desde el primer día, con el discurso fraudista, nunca quiso reconocer la legitimidad de esa elección. Y con eso no solamente cuestionaba a Castillo, cuestionaba a millones de electores que votaron por él, que son los que se están movilizando ahora. Que dicen... A mí me impresiona el discurso porque creo que ahí está el germen de un descontento muy grande, que por más que queramos dirigirlo contra Castillo, no va a ocurrir, que es no queremos que los mismos de siempre estén en el poder, ¿no? Y Dina se ha vuelto una representante de los mismos de siempre. Y yo creo que ese fue su gran error. Su error fue querer congraciarse con un parlamento, ahora, que puede tener cierta lógica, ¿no? Porque, digamos, un presidente débil, una presidente débil, sin un partido, necesita del Congreso para gobernar. Pero también ella no puso condiciones, ella simplemente se comió, se compró la agenda del Parlamento cuando lo que tenía que haber hecho ella es ponerse al frente. Ahora, es verdad, las circunstancias fueron distintas y creo que sé la respuesta, pero me gustaría ponerla sobre la mesa. Vizcarra sí logró voltear el origen de su presencia en el Congreso. Ojo que el caso de Dina, aunque incluso ella tiene a su favor el hecho de que ese Congreso no la puso, ¿no? Fue Castillo el que con su renuncia forzó que ella llegara y ese creo que debió haber sido una cosa que ella debió haber machacado desde el primer día, ¿no? A mí no me ha puesto un Congreso, a mí no me ha puesto nadie, me ha puesto Castillo, ¿no? Logró cambiar su relación con el Congreso y congraciarse con la población. Dina no tiene ya ese punto de retorno, ¿no? Yo no estoy tan seguro. A ver, en el caso de Vizcarra, ¿cuál es el punto de quiebre? No olvidemos que los primeros meses hubo una suerte de convivencia entre el Parlamento dominado por el fujimorismo y Vizcarra. Sí, claro, casi que lo pusieron ahí, ¿no? Claro. ¿Cuándo se da el punto de quiebre? Cuando surge el escándalo de los cuellos blancos, que involucraba a líderes políticos que están en el Parlamento. En ese momento yo creo que políticamente Vizcarra tomó la decisión correcta. Él tenía o seguía de la mano con el Congreso o recogía la demanda, la indignación ciudadana y se ponía del lado de la ciudadanía. Bueno, lo que ha pasado con Dina Boluarte es que ella no se ha puesto del lado de la ciudadanía, sino se ha puesto del lado de un Congreso que está aún más desprestigiado, estaba más desprestigiado que Castillo. Mismo, y que ella misma, ¿no? Y que ella misma. Incluso entonces, ahora, más desprestigiado que ella misma, ¿no? Pero yo creo de que le queda un acto final para salvar su gobierno y es, en estos días, hoy día, mañana, señor Congreso, queda claro que tenemos que irnos todos, esa es la prioridad, le presento mi proyecto de ley con carácter de urgente. Claro, que esa sería
análogamente a la figura de Vizcarra cuando le dijo al Congreso, hasta aquí llegamos. Así es, ¿no? ¿no? Entonces, o hacemos esto todos, porque no, yo presento, pero ustedes lo tienen que aprobar, si no, ya no tiene ningún sentido. Lo que creo que está claro, Carlomagno, es que del Congreso no vamos a poder esperar la salida. De ahí no hay forma, porque entre los que le quieren armar más laberintos, los que no se quieren ir, los que no quieren soltar la mamadera, los que no quieren que se adelanten elecciones porque su candidato no está preparado para todavía afrontar unas elecciones adelantadas, de ahí la salida no va a venir. O sea, Dina Boluarte tiene que ponerse del lado de la población en el sentido de, ok, el Congreso es nuestro enemigo común. Suena horrible, pero como estrategia política es lo único que le funcionará. ¿Qué es lo que hizo Vizcarra? ¿No? Justamente. O sea, ¿no? esa sintonía la tiene que hacer y no hay otro acto ahorita que poner la pelota, pero ella, o sea, ella tiene que construir el proyecto de ley, ¿no? Y digamos, no puede decir, bueno, yo ya presenté un proyecto, discúlpame, ese proyecto puede quedar en el limbo. Ojo, el Parlamento, si bien es cierto, siempre van a predominar los intereses de los congresistas o de los grupos parlamentarios, también la experiencia en el Perú nos demuestra que cuando está contra las cuerdas, cuando hay una indignación ciudadana, cuando la opinión pública está en su contra, termina aprobando, no por convicción, sino por desesperación. Sino por desesperación, claro, porque ya no le queda de otra, termina aprobando lo que tiene que aprobar. Y creo que es momento de poner el Congreso contra las cuerdas, hace rato. Sí, ¿no? Yo creo que eso es lo que toca en este momento, ¿no? Y Castillo lo hizo de una manera torpe, además para cubrir sus actos de corrupción. O sea, en el caso de Castillo era inmanejable, porque sí, usó el Congreso de piñata, y probablemente buena parte de lo que ocurre hoy, además de que el Congreso tiene méritos propios, tuvo que ver con ese discurso confrontacional. Pero en Castillo no tenía ninguna legitimidad en virtud de que ese discurso confrontacional lo hacía para cubrirse a sí mismo, ¿no? Creo que Dina Boluarte tiene un objetivo superior, que es, tenemos que parar este desmadre, ¿no? Sí, porque si no ella va a quedar reconocida en historia y ella tiene que evaluar también cómo va a quedar en los libros de historia, sí, como una presidenta de un gobierno violador de derechos humanos, de un gobierno criminal. Así es. Y esa, la única manera que tiene es, y otra cosa que ella podría hacer inclusive es impulsar, acuérdate lo que pasó en el gobierno de Belaúnde, en el segundo gobierno cuando ocurrió la cuestión de Uchurajay, ese crimen horrendo que afectó a periodistas. Se conformó una comisión, o sea, tiene que haber un gesto del gobierno de que en efecto diga, se va a generar una comisión, un espacio de investigación independiente, caiga quien caiga. Y ese caiga quien caiga podría terminar escalando inclusive a ministros de Estado. Pero hace rato debería haber responsabilidades políticas. Yo no digo que el ministro del Interior o el ministro de Defensa digan yo mandé matar, pero claramente tienen que reconocer que cualquiera sea la razón por la que se ha resuelto así el tema, se le salió de las manos. Totalmente. ¿No? La estrategia no ha funcionado. Entonces tú tienes que cambiar de estrategia. Yo creí que con la salida de Angulo, esa iba a ser, que fue además el discurso inicial de Dina, ¿no? De ok, no va a haber más muertos. Esa iba a ser un poco el camino, pero claro, a la hora que se entroniza al primer ministro, ¿se me acaba de ver su nombre? Otárola. A Otárola. No, pues, ¿de qué te sirve que salga el premier cuando pones de premier al que claramente había sido el vocero de toda esta represión? Es ¿no? que yo creo que quedó claro desde el primer día que el ex presidente del Consejo de Ministros, Angulo, digamos, no fue una figura fuerte, fue una figura casi tenía idea de lo que tenía que hacer, ¿no? Es más, o sea, toda la agenda que tuvo mientras fue presidente del Consejo de Ministros era una agenda protocolar. Y errática. O sea, totalmente errática. Entonces, quien en realidad tenía el control del gobierno era el ministro Otárola, ¿no? Y yo creo que lo que incluso la presidenta Dina Boluarte tendría que evaluar la continuidad de Otárola porque él es el que representa la estrategia represiva que está asesinando a personas. Yo no entiendo el discurso. Yo creo que hay gente que procesa legítimamente, creo que hay economías ilegales, creo que hay violentistas y creo que hay, sí, cierta influencia extranjera que pretende dirigir las protestas a cierto lugar. Pero hay todo eso. O sea, atribuirle a Evo Morales lo que está pasando en el Perú. Es una tontería. Es un absurdo, pero que lo diga el cotarro, los opinólogos de siempre, en fin, pero que lo diga la presidenta o que lo diga el primer ministro sin ofrecer ninguna prueba, ni una sola, es terrible, ¿no? Y obviamente es un discurso que se lo han elaborado, ¿no? Que ella... Y que además no sé a quién va dirigido, porque eso va a convencer a la gente a la que tienes que convencer. Porque ¿de qué sirve hablarle a Lima? Seguir hablándole a Lima. ¿Cuál es el beneficio de eso? Has dicho algo bien importante, Patricia. Yo, si fuera asesor de Dina Boluarte, le recomendaría que tiene que aprobar en el más corto plazo este proyecto de ley y acompañar eso con un mensaje a la nación, otro mensaje corto, no tiene que ser de más de 20 minutos, donde diga, oye, bueno, yo estoy pidiendo al Congreso que nos vamos todos, ellos y yo,
Y además pido un perdón, pero un perdón sincero. Un perdón por las muertes que han ocurrido, muertes de ciudadanos, quiso, ¿no? muertes de policías, heridos graves, ¿no? Por la situación de desborde social en que nos estamos matando entre peruanos. Siendo presidente de la República, tú eres responsable de eso. O sea, así tú no hayas mandado a asesinar, matar, pero políticamente tienes que asumir esa responsabilidad. Y yo creo que toca esa disculpa sincera. Pero no es, pues, es como, ¿no? Esa disculpa que ha hecho el gobierno es cuando dice, oye, no, tú anda y pide disculpas y lo haces porque te están obligando. No hay... Además, como si los muertos hubieran sido de casualidad, No. hubieran aparecido de pronto, ¿no? Sí, no, claramente hay que cambiar el rumbo y además Dina Boluarte tendría entre manos un argumento importante y es, si yo soy la razón de toda esta matanza, me tengo que ir, ¿no? Me tengo que ir, independientemente de que mi cargo haya sido elegido legítimamente. Vamos, yo no podría irme a dormir si supiera que la gente se está matando en las calles por mi culpa, porque no es que ella haya hecho nada malo, pero es que en el sentido de que para tomar el poder, para estar en el poder, pero ella ha llegado al poder de una manera que la gente no acepta, ¿no? Sí, Patricia, en efecto, yo creo que estos días, hoy, mañana, pasado, son cruciales en lo que va a ocurrir y yo creo que quienes conducen los destinos del país, la presidenta Dina Boluarte tiene que meditar claramente lo que tiene que hacer y cómo quiere pasar ella a la historia. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y para quienes dicen, no puede desconocerse la presencia de Dina Boluarte, que es la presidenta constitucional, si tan irracional como no reconocerla a ella hoy, fue no reconocer a Castillo cuando salió elegido. Así que no miren la paja en el ojo ajeno, que la viga los va a dejar ciegos. Gracias, Romano, por haber venido hasta acá. Interesante conversación.